¿no es curioso que la objeción más fuerte contra la existencia de Dios sea, en realidad, la evidencia más poderosa a su favor? Porque cuando el ateo se levanta indignado ante la injusticia del mundo y grita, si Dios existiera, no permitiría esto. Está haciendo algo extraordinariamente paradójico, está apelando a un estándar absoluto de justicia para negar la existencia de la fuente misma de toda justicia. Esta es una de esas deliciosas contradicciones que hacen que la vida sea tan fascinante y la lógica tan aventurera. El hombre que niega a Dios porque existe el mal está usando precisamente su concepto del mal, que solo puede existir si hay un bien absoluto, para negar al bien absoluto mismo. Es como si alguien negara la existencia del sol porque puede ver las sombras. Hoy exploraremos el misterio más profundo que ha confrontado a la humanidad desde el principio, el problema del mal. Pero no lo abordaremos con la melancolía típica de los filósofos pesimistas, ni con las respuestas simplistas de los optimistas superficiales. Lo abordaremos con esa alegría paradójica que viene de descubrir que las aparentes contradicciones de la fe cristiana son, en realidad, las resoluciones más brillantes a los enigmas de la existencia. Porque resulta que el problema del mal no es el talón de Aquiles del cristianismo, es su corona de triunfo. Y cuando terminemos este viaje intelectual, verán por qué la existencia del sufrimiento, lejos de negar a Dios, grita su existencia desde los techos del mundo. Capítulo 1. La paradoja fundamental del problema del mal. Simplemente accidentes cósmicos, productos casuales de fuerzas ciegas. ¿Por qué nos importa tanto la justicia? Si no hay propósito trascendente en el universo, ¿por qué el sufrimiento nos parece tan fundamentalmente equivocado? Es como si un hombre negara la existencia de las reglas del juego mientras protesta furiosamente porque el otro jugador está haciendo trampa. La trampa solo es trampa si hay reglas, las reglas solo tienen sentido si hay un legislador de reglas, y la indignación moral solo tiene significado si hay un estándar moral absoluto que trasciende nuestras opiniones personales. El ateo que argumenta contra Dios por el problema del mal está en la posición curiosa de usar la munición que solo el teísmo puede proporcionar. Está disparando balas que solo existen en el arsenal de aquellos que creen en un bien absoluto. Es como si un hombre tratara de probar que no existe la luz señalando hacia las sombras, sin darse cuenta de que las sombras solo prueban la existencia de la luz. Cuando Christopher dice que el sufrimiento de los inocentes prueba que no hay Dios, está presuponiendo que hay tal cosa como inocencia, que hay tal cosa como justicia que está siendo violada, y que hay un estándar por el cual podemos juzgar que esta violación es objetivamente mala. Pero en un universo puramente materialista, estas son categorías sin sentido, son fantasmas conceptuales que no tienen derecho a existir. La evolución, después de todo, no nos enseña sobre justicia, sino sobre supervivencia. La naturaleza, como la conocemos a través de la ciencia materialista, es fundamentalmente amoral, ni buena ni mala, simplemente eficiente o ineficiente para la propagación de genes. Sin embargo, incluso el darwinista más estricto siente que hay algo fundamentalmente malo en el sufrimiento innecesario, algo que clama hacia el cielo por justicia. Esta intuición moral no es un accidente evolutivo conveniente, es un eco de la imagen de Dios en nosotros. Es la voz de nuestro Creador susurrando en nuestras conciencias que las cosas no están como deberían estar, que hay un bien que está siendo violado, que hay una historia más grande en la cual el sufrimiento presente es una nota discordante que eventualmente será resuelta en una sinfonía más amplia. Por eso el problema del mal, lejos de ser una objeción al teísmo, es en realidad una de las evidencias más fuertes para la existencia de Dios. Porque solo si hay un bien absoluto puede haber un mal real, solo si hay un propósito cósmico puede haber una violación real de ese propósito, y solo si fuimos hechos para algo más grande que nosotros mismos puede el sufrimiento golpearnos como tan fundamentalmente equivocado. Capítulo 2. El mal como parásito del bien.
Ahora debemos aventurarnos en territorio más profundo y explorar la naturaleza misma del mal. Porque aquí es donde la sabiduría tradicional cristiana ofrece una perspectiva que es tan brillante como contraintuitiva. El mal no es una cosa en absoluto. Es una perversión, una corrupción, un parásito que solo puede existir atacando algo bueno que ya existe. Esta puede sonar como una distinción demasiado sutil para importar, pero en realidad es la clave que abre todo el misterio. Porque si el mal fuera una fuerza positiva e independiente en el universo, si fuera una cosa real como lo son la luz o el calor, entonces tendríamos un problema genuino. Tendríamos que imaginar un universo en guerra eterna entre dos fuerzas iguales, una buena y una mala, como los antiguos maniqueos imaginaban. Pero eso no es lo que encontramos cuando examinamos el mal de cerca. Lo que encontramos es algo mucho más parecido a la oscuridad, que no es una cosa en sí misma sino simplemente la ausencia de luz. O como el frío, que no es una fuerza positiva sino simplemente la ausencia de calor. O como el silencio, que no es un sonido sino la ausencia de sonido. El mal, en otras palabras, es parasítico del bien. Un mentiroso no podría mentir si no hubiera tal cosa como la verdad que pervertir. Un ladrón no podría robar si no hubiera tal cosa como la propiedad legítima que violar. Un asesino no podría matar si no hubiera tal cosa como la vida que destruir. Incluso los vicios más degradados son perversiones de virtudes reales. La lujuria es el amor sexual corrompido. La gula es el apetito natural corrompido. La avaricia es el instinto legítimo de provisión corrompido. Esta perspectiva arroja una luz completamente nueva sobre el problema del mal. Si Dios creó todas las cosas y vio que eran buenas, no necesitamos imaginarlo creando también el mal. El mal surge cuando las cosas buenas que Él creó se tuercen fuera de su propósito correcto, cuando la libertad que Él nos dio se usa para elegir lo menor en lugar de lo mayor, lo parcial en lugar de lo total, el yo en lugar del bien común. Es como preguntarse por qué el músico que compuso una sinfonía hermosa también compuso todas las notas discordantes que surgen cuando los músicos tocan fuera de tono. La respuesta es que no lo hizo. Las notas discordantes surgen cuando los músicos no siguen la partitura que él escribió. Sin embargo, sin la partitura original, no podríamos ni siquiera reconocer las notas discordantes como tales. De manera similar, Dios no creó el mal, pero creó todas las cosas buenas que el mal parasita. Y sin ese bien original, no tendríamos manera de reconocer el mal como mal. Un universo puramente malvado sería imposible, sería un universo sin sentido en el cual el concepto mismo de mal no tendría significado. Esto explica por qué incluso los sistemas más perversos de la historia han tenido que parasitar ideales genuinamente buenos. Los nazis no podían simplemente promover el odio puro, tenían que corromper el amor legítimo a la patria en nacionalismo tóxico. Los comunistas no podían simplemente promover la envidia pura, tenían que corromper el deseo legítimo de justicia en tiranía igualitaria. Capítulo 3. La libertad como condición necesaria del amor. Pero ahora debemos enfrentar la pregunta más profunda: si Dios es todopoderoso y completamente bueno, ¿por qué permitió siquiera la posibilidad del mal? ¿Por qué no creó un mundo en el cual fuera imposible que las cosas buenas se corrompieran? ¿Por qué no nos hizo a todos incapaces de elegir el mal? La respuesta nos lleva al corazón mismo de lo que significa ser humano, y al misterio más profundo del amor. Porque resulta que un mundo sin la posibilidad del mal sería un mundo sin la posibilidad del bien real, sería un mundo de autómatas, no de personas. Consideremos lo que sería necesario para crear seres que fueran incapaces de hacer el mal. Tendrían que ser incapaces de elegir, porque toda elección real implica la posibilidad de elegir mal. Tendrían que ser incapaces de amar genuinamente, porque el amor que es forzado no es amor en absoluto, es programación. Tendrían que ser incapaces de virtud real,
Porque la virtud que es automática no es virtud sino instinto. En otras palabras, para crear un mundo sin posibilidad de mal, Dios habría tenido que crear un mundo sin personas reales. Habría tenido que crear un jardín de estatuas hermosas en lugar de un reino de hijos e hijas libres. Y ese habría sido un tipo de mal mucho mayor que cualquier mal que la libertad real puede producir. Esta es una de esas paradojas deliciosas que hacen que el cristianismo sea tan intelectualmente emocionante. El mal es posible precisamente porque el bien es real. La libertad para hacer el mal es el precio inevitable de la libertad para hacer el bien. Y esa libertad, a su vez, es la condición necesaria para todo lo que hace que la vida valga la pena: el amor, la amistad, la virtud, la creatividad, la santidad. Piensen en ello desde la perspectiva de un padre. ¿Preferiría tener un hijo que lo obedece porque no tiene otra opción, o un hijo que elige obedecerlo porque comprende y ama lo que el padre representa? ¿Preferiría ser amado por una máquina programada para decir te amo, o por una persona libre que elige amarlo a pesar de tener la opción de no hacerlo? La respuesta es obvia, y revela por qué Dios eligió crear un mundo en el cual el mal es posible. No porque Él quiera el mal, lo odia infinitamente más de lo que nosotros podríamos odiarlo, sino porque quiere algo que es infinitamente más precioso que un mundo sin mal. Quiere hijos e hijas reales, no títeres espirituales. Y aquí está la maravillosa ironía: es precisamente en un mundo donde el mal es posible que el bien se vuelve más hermoso. Es precisamente porque la fidelidad es difícil que es noble. Es precisamente porque el amor puede ser rechazado que se vuelve precioso cuando es dado libremente. Es precisamente porque la santidad puede ser perdida que se vuelve gloriosa cuando es elegida. Un universo de autómatas perfectos habría sido perfectamente aburrido. Un universo de personas libres, con toda su capacidad para el mal, es también un universo con capacidad para una bondad que ningún autómata podría alcanzar jamás. Es un universo donde la imagen de Dios puede brillar no solo en la perfección automática, sino en la elección libre, valiente y costosa del bien sobre el mal. Capítulo 4. El sufrimiento como revelador de valores. Ahora debemos abordar la forma más aguda del problema del mal, el sufrimiento de los inocentes. Porque una cosa es explicar por qué existe la posibilidad del mal moral, y otra muy distinta es explicar por qué los terremotos destruyen escuelas llenas de niños, por qué las enfermedades atacan a los santos, por qué la naturaleza misma parece a veces conspirar contra la inocencia. Aquí es donde debemos ser cuidadosos de no caer en explicaciones demasiado fáciles o en optimismo superficial. El sufrimiento es real, es terrible, y cualquier teodicea que lo minimice o lo explique demasiado fácilmente se convierte en una especie de blasfemia contra la experiencia humana genuina. Como he dicho antes, ser la realidad del sufrimiento no significa que debamos aceptar que es incompatible con la existencia de un Dios bueno. De hecho, una observación cuidadosa del sufrimiento revela algo extraordinario: es precisamente en los momentos de mayor sufrimiento que los valores más profundos de la humanidad se revelan con mayor claridad. Consideremos lo que sucede cuando una tragedia real golpea a una comunidad. Las personas se vuelven más egoístas o más altruistas. ¿Se vuelven más materialistas o más conscientes de lo que realmente importa? ¿Se preocupan más por las posesiones o más por las relaciones? La respuesta es universalmente conocida: en momentos de crisis real, la humanidad genuina emerge como nunca antes. Es en el hospital donde descubrimos que amistades son reales. Es en el funeral donde aprendemos que vida tuvo verdadero significado. Es en la guerra donde se revela el verdadero carácter. Es en la persecución donde la fe auténtica se distingue de la fe conveniente. El sufrimiento, en otras palabras, tiene una manera extraordinaria de quemar todo lo falso y revelar todo lo que es genuinamente precioso. Esto no es un accidente.
En un mundo puramente cómodo, muchas de las virtudes más nobles simplemente no tendrían oportunidad de manifestarse. ¿Cómo podríamos conocer el valor sin peligro? ¿Cómo podríamos desarrollar compasión sin sufrimiento que aliviar? ¿Cómo podríamos experimentar esperanza sin desesperación que trascender? ¿Cómo podríamos entender la fe sin dudas que superar? El sufrimiento, paradójicamente, es el gran revelador de lo que realmente valoramos. Un hombre puede pensar que valora su carrera por encima de todo, hasta que su hijo se enferma gravemente y descubre que renunciaría a todo el éxito del mundo por la salud de su hijo. Una mujer puede pensar que valora la belleza física por encima de todo, hasta que encuentra una amistad tan profunda que haría que la belleza física pareciera trivial en comparación. Es más, el sufrimiento es lo que hace posible algunas de las experiencias más profundamente significativas de la vida humana. La alegría que viene después de la tristeza es cualitativamente diferente y más intensa que la alegría que nunca ha conocido la tristeza. El amor que ha pasado por pruebas es más fuerte que el amor que nunca ha sido desafiado. La fe que ha navegado a través de dudas es más sólida que la fe que nunca ha sido cuestionada. Sin sufrimiento, en otras palabras, nuestros valores permanecerían ocultos incluso para nosotros mismos. Nunca sabríamos realmente qué es lo que más importa, nunca experimentaríamos la profundidad real de nuestras capacidades para el bien, nunca conoceríamos el poder real del amor, la esperanza y la fe. Capítulo 5. La solidaridad divina en el sufrimiento. Pero ahora llegamos al aspecto más distintivo de la respuesta cristiana al problema del mal, el elemento que separa el cristianismo de todas las demás teodiceas jamás propuestas, la afirmación extraordinaria de que Dios mismo entra en el sufrimiento humano. No solo lo permite, no solo lo observa desde una distancia segura, sino que lo experimenta desde adentro. Esta es una respuesta tan radical al problema del mal que todavía hace que las rodillas de la humanidad tiemblen 2000 años después. Porque todas las demás religiones y filosofías, cuando enfrentan el sufrimiento, hacen una de dos cosas, o dicen que Dios está demasiado lejos para ser tocado por nuestro dolor, o dicen que el sufrimiento es de alguna manera irreal o merecido. Pero el cristianismo hace algo completamente diferente. Dice, Dios sufre con ustedes. No es solo que Dios entienda el sufrimiento de manera abstracta, como un médico que nunca ha estado enfermo podría entender la enfermedad. Es que Dios ha experimentado el sufrimiento desde adentro, como alguien que ha estado en la cama del hospital, que ha sentido la traición de los amigos, que ha enfrentado la injusticia de los poderosos, que ha conocido la agonía física real, que ha experimentado incluso la sensación de abandono divino. Esto cambia todo. Porque significa que cuando gritamos en nuestra angustia, Dios, ¿dónde estás? La respuesta cristiana no es estoy aquí arriba, observando, sino estoy aquí contigo, sufriendo contigo. ¿Cuándo preguntamos Dios realmente entiende lo que es esto? La respuesta no es Él lo entiende en teoría, sino Él lo ha vivido en carne propia. La cruz, desde esta perspectiva, no es solo la solución al problema del pecado, es la respuesta cristiana definitiva al problema del sufrimiento. No porque explique todo el sufrimiento de manera que sea fácilmente comprensible, sino porque muestra que Dios no está ausente de nuestro sufrimiento sino presente en él de la manera más íntima posible. Esto es lo que hace que la respuesta cristiana sea tan diferente de todas las demás. El hinduismo dice que el sufrimiento es ilusión o karma. El budismo dice que el sufrimiento viene del deseo y puede ser escapado a través del desapego. El Islam dice que el sufrimiento es la voluntad de Alá y debe ser aceptado con sumisión. Pero el cristianismo dice algo mucho más radical, que Dios mismo se ha sometido al sufrimiento, que lo ha tomado sobre sí mismo, que lo ha transformado desde adentro. Y esto no es solo una bonita idea teológica, es una realidad que cambia la experiencia del sufrimiento para aquellos que la abrazan.
porque significa que ningún sufrimiento humano está jamás solo. Significa que la peor agonía que podamos experimentar es una agonía que Dios ha experimentado primero. Significa que nuestro grito de dolor es un eco del grito que salió de la cruz. Más aún, significa que el sufrimiento, aunque sigue siendo real y terrible, ya no es la palabra final. Porque si Dios pudo entrar en la muerte misma y emerger victorioso, entonces incluso nuestros peores sufrimientos pueden ser transformados en algo que ni siquiera podemos imaginar completamente ahora. Esta es la razón por la cual los mártires cristianos pudieron ir cantando a su muerte, por la cual los santos pudieron encontrar alegría en medio de las pruebas más severas, por la cual incluso las personas ordinarias que abrazan esta verdad encuentran una paz que trasciende el entendimiento en medio de circunstancias que deberían ser aplastantes. No es que el sufrimiento deje de doler, Cristo mismo lloró ante la tumba de Lázaro, sudó sangre en Getsemaní, gritó desde la cruz. Es que el sufrimiento ya no es abandono cósmico sino compañía divina. Ya no es evidencia de que Dios no existe o no se preocupa, sino evidencia de lo profundamente que se preocupa. Capítulo 6. El mal como catalizador de la virtud heroica. Ahora debemos explorar una de las paradojas más contraintuitivas de toda la experiencia humana, la forma en que el mal, a pesar de ser genuinamente malvado, a menudo sirve como catalizador para el bien más extraordinario. No porque el mal sea realmente bueno, esa sería una confusión peligrosa, sino porque la libertad humana y la gracia divina tienen una capacidad misteriosa para transformar incluso las peores circunstancias en oportunidades para el heroísmo moral. Esta observación debería ser familiar para cualquiera que haya prestado atención a la historia. Las épocas de mayor mal a menudo producen a los santos más grandes. Los periodos de mayor injusticia a menudo revelan a los héroes más nobles. Las crisis más devastadoras a menudo dan lugar a los actos de amor más extraordinarios. Consideremos algunos ejemplos concretos. Sin la esclavitud, nunca habríamos conocido la grandeza moral de Frederick Douglass o Harriet Tubman. Sin el nazismo, nunca habríamos presenciado el heroísmo de Dietrich Bonhoeffer o Corrie ten Boom. Sin la persecución comunista, nunca habríamos visto la santidad de Alexander Solzhenitsyn o del cardenal Mindszenty. Sin la pobreza extrema, nunca habríamos experimentado la compasión radical de la Madre Teresa. Esto no significa, por supuesto, que debemos estar agradecidos por la esclavitud, el nazismo, el comunismo o la pobreza. Estos siguen siendo males genuinos que deben ser resistidos con toda la fuerza moral que podamos reunir. Pero sí significa que incluso los peores males no pueden frustrar completamente los propósitos de Dios, porque Dios tiene la capacidad de traer bien incluso del mal más profundo. Es como si el universo estuviera estructurado de tal manera que el mal, que pretende ser destructivo, a menudo termina siendo paradójicamente productivo de bienes que no podrían haber existido de otra manera. El tirano que pretende aplastar el espíritu humano a menudo termina revelando una capacidad de resistencia que nadie sabía que existía. La injusticia que pretende desmoralizar a la humanidad a menudo termina inspirando una pasión por la justicia más feroz que nunca. Esta es una de las razones por las cuales los sistemas totalitarios finalmente se autodestruyen. No pueden evitar crear las mismas virtudes que eventualmente los derrocarán. La opresión crea anhelo de libertad. La mentira institucionalizada crea hambre de verdad. La crueldad sistemática crea determinación de ser compasivo. El mal, en otras palabras, nunca puede lograr una victoria completa porque siempre produce los anticuerpos morales que eventualmente lo destruirán. Pero hay algo aún más profundo aquí. Es que las virtudes que emergen en respuesta al mal a menudo son cualitativamente superiores a las virtudes que existen en tiempos fáciles. El valor que se desarrolla enfrentando al tirano es diferente, más puro, más costoso, más hermoso, que el valor que se desarrolla en el campo deportivo.
La compasión que se forja sirviendo a las víctimas de la injusticia tiene una profundidad que la bondad casual nunca puede alcanzar. En otras palabras, un mundo sin la posibilidad del mal no solo sería un mundo sin la posibilidad del mal, sería también un mundo sin la posibilidad de los tipos más nobles de bien. Sería un mundo sin héroes, sin santos, sin mártires, sin actos de amor que trascienden toda lógica egoísta. Esto no resuelve completamente el problema del mal, por supuesto. Todavía no explica por qué un niño inocente debe sufrir para que otros puedan desarrollar compasión, o por qué una injusticia terrible debe ocurrir para que otros puedan desarrollar valor. Estos siguen siendo misterios que solo pueden ser completamente resueltos en la perspectiva de la eternidad. Pero si sugiere que incluso los aspectos más desconcertantes del mal pueden estar sirviendo a propósitos que no podemos ver completamente desde nuestra perspectiva limitada. Y sugiere que la respuesta final al problema del mal no puede encontrarse solo en este mundo, sino solo en un mundo donde todos los males sean finalmente corregidos y todos los bienes sean finalmente reconocidos. Capítulo 7. La esperanza escatológica como respuesta final. Y esto nos lleva a la respuesta cristiana final al problema del mal, la que distingue al cristianismo más radicalmente de todas las demás perspectivas, la promesa de que la historia no termina con la muerte, que la justicia que es negada en este mundo será finalmente establecida en el siguiente, que cada lágrima será finalmente enjugada y cada injusticia será finalmente corregida. Esta no es una respuesta que satisfaga a aquellos que demandan respuestas completas aquí y ahora. Es una respuesta que requiere fe, esperanza y la humildad de reconocer que nuestras perspectivas son necesariamente limitadas. Pero es también una respuesta que hace posible vivir con dignidad y propósito incluso en un mundo que a menudo parece irracional y cruel. Porque si la muerte es el final de todo, entonces el problema del mal es verdaderamente insoluble. Si Hitler y sus víctimas terminan igualmente en la nada, si Stalin y sus víctimas comparten el mismo destino de inexistencia, si los tiranos y los santos finalmente tienen el mismo fin, entonces no hay justicia real en el universo, solo poder temporal. Pero si hay vida después de la muerte, si hay un juicio divino, si hay un reino donde los últimos serán primeros y los primeros últimos, entonces todo cambia. Entonces el sufrimiento presente, por terrible que sea, es temporal. La injusticia presente, por devastadora que sea, no es final. La aparente victoria del mal es solo aparente. Esta perspectiva escatológica no minimiza el sufrimiento presente, lo toma tan en serio que insiste en que debe ser finalmente corregido. No ignora la injusticia presente, la considera tan intolerable que demanda una resolución cósmica. No acepta el mal presente, lo declara tan contrario a la naturaleza fundamental de la realidad que debe ser finalmente eliminado. Es más, esta esperanza escatológica cambia la forma en que vivimos en el presente. Si sabemos que cada acto de bondad será finalmente reconocido, que cada sacrificio tendrá significado eterno, que cada lágrima será contada y consolada, entonces podemos enfrentar incluso las peores circunstancias con una esperanza que el mundo no puede quitar. Esta es la razón por la cual los cristianos a lo largo de la historia han podido mantener la alegría incluso en las circunstancias más terribles. No porque fueran ciegos al mal o indiferentes al sufrimiento, sino porque veían más allá del mal y el sufrimiento a una realidad más grande donde todo sería finalmente puesto en orden. Y esta esperanza no es solo consolación para las víctimas, es también transformación para aquellos que la abrazan. Porque si realmente creemos que cada persona tiene un destino eterno, entonces cada persona se vuelve infinitamente preciosa. Si realmente creemos que nuestras acciones tienen consecuencias eternas, entonces cada elección moral se vuelve cósmica en su significado. La esperanza escatológica, en otras palabras, no es solo una respuesta al problema del mal,
es la transformación del problema del mal en un llamado a la santidad. Es la invitación a participar en el proyecto divino de redimir el mundo, sabiendo que nuestros esfuerzos no son en vano porque son parte de una historia más grande que culminará en la victoria final del bien sobre el mal. Esto no responde cada pregunta sobre por qué males específicos ocurren a personas específicas en momentos específicos. Esas preguntas pueden esperar hasta que tengamos la perspectiva de la eternidad. Pero sí proporciona un marco dentro del cual podemos vivir con esperanza, propósito y alegría incluso en un mundo lleno de sufrimiento. Conclusión. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través del misterio más profundo de la existencia humana. ¿Y qué viaje ha sido? Hemos visto cómo el problema del mal, lejos de ser una objeción fatal al teísmo, es en realidad una de las evidencias más fuertes para la existencia de Dios. Hemos descubierto que el mal es parasítico del bien, que la libertad es la condición necesaria del amor, que el sufrimiento revela valores, que Dios sufre con nosotros, que el mal cataliza la virtud heroica, y que la esperanza escatológica proporciona el marco final dentro del cual todo encuentran su significado verdadero. No hemos resuelto cada aspecto del misterio, y cualquiera que afirme haberlo hecho probablemente no ha entendido la profundidad real del problema. Pero hemos visto que las aparentes contradicciones del cristianismo son, una vez más, en realidad las resoluciones más brillantes a los enigmas de la existencia. El cristianismo no nos dice que el mal sea una ilusión, nos dice que es tan real que Dios mismo tuvo que morir para derrotarlo. No nos dice que el sufrimiento sea insignificante, nos dice que es tan significativo que cada lágrima será contada en la eternidad. No nos dice que la injusticia no importa, nos dice que importa tanto que será finalmente corregida por la justicia perfecta. Esta es la alegría paradójica de la fe cristiana, que precisamente porque toma el mal tan en serio, puede ofrecer una esperanza tan real. Precisamente porque no ofrece respuestas fáciles a preguntas difíciles, puede ofrecer consuelo real a corazones quebrantados. Precisamente porque insiste en que el mundo está fundamentalmente roto, puede prometer que será fundamentalmente sanado. Que esta perspectiva les traiga no solo comprensión intelectual sino también paz real en medio de las tormentas de la vida. Que les dé valor para enfrentar el mal sin ser vencidos por él, compasión para aliviar el sufrimiento sin ser aplastados por él, y esperanza para mirar más allá de las tragedias presentes hacia el triunfo final del amor. Porque al final, el problema del mal no es principalmente un problema intelectual que resolver sino un desafío espiritual que enfrentar. Y en ese desafío, tenemos la compañía del Dios que no solo permite el sufrimiento sino que lo ha experimentado. No solo promete la victoria final sino que la ha asegurado. No solo nos llama a la esperanza sino que Él mismo es nuestra esperanza. En un mundo lleno de misterio y dolor, esa es una esperanza digna de toda nuestra fe, toda nuestra gratitud y toda nuestra alegría.